Hoy está en el plató de Buenos Días Canarias el ministro de Política Territorial y Memoria y Democrática, Ángel Víctor Torres. Una visita que se produce 2 días después de que Torres apremiara a Canarias a entregar los expedientes de los menores que han de ser reubicados. Son muchos los asuntos de actualidad. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Pues sí, nos acompaña hasta hora de la mañana. En directo está con nosotros el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, ministro, por dedicarnos estos minutos. Comentaba mi compañero Isaac pues que hace 2 días, el viernes, usted se reunía con los delegados del Gobierno de Canarias, de Melilla, de Ceuta, para hablar de esa derivación de menores migrantes no acompañados desde esos puntos de nuestro país hacia otras comunidades autónomas. Y usted... Bueno, podríamos decir que hacía un tirón de orejas a la comunidad canaria porque dice que los expedientes aquí deben acelerarse. Sí, lo que hice el pasado viernes como ministro del Gobierno de España fue tener una segunda reunión, la anterior fue el lunes, con Ceuta, Melilla y Canarias, con los delegados de gobierno de los 3 lugares, para dar cuenta de cómo había caminado en el año 2025 la modificación de la Ley de Extranjería, el artículo 35, y por tanto yo respondía con los datos que firman los funcionarios, en igualdad de condiciones como ministro del Gobierno de España para los 3 lugares, ¿no? Y ha molestado el que yo haya dicho, por ejemplo, que los expedientes, cuando los termina el Gobierno de España, ya han participado Fiscalía, el menor, su servicio jurídico, la comunidad donde va el niño, la comunidad donde llega, se le entrega a la comunidad donde está el menor para que en 5 días ese menor esté en el lugar donde en el expediente tiene ya su reubicación. Y en el caso de Canarias, cerca de 600 expedientes hemos entregado al Gobierno de Canarias. En el caso de Ceuta, poco más de 300 hemos entregado al Gobierno de Ceuta. Lo que no entendemos es cómo Ceuta ha reubicado a cerca de 250 menores, cuando le hemos entregado 300 y pocos expedientes, y Canarias, con casi 600, no llegan a 150, 160, según los datos que nos han trasladado. Lo hemos pedido por escrito, que también nos den esos datos, y lo que le pedimos es que, lógicamente, agilicemos los procedimientos para la mejor respuesta. Usted ha conocido la respuesta del Gobierno de Canarias. Hay un baile de cifras y lo que insiste es en que esas comunidades donde van a ser derivados, que realmente tengan las plazas. Pero ya eso no es cosa del Gobierno de España. Y yo vuelvo a repetir, que pongan los informes firmados por los funcionarios. No es que yo dé unos datos y la consejera me los rebata con los suyos, no son los míos. Y yo lo que le pido es que diga, con un informe firmado, que han reubicado a 300 menores, porque no es así, según los datos que tiene el Gobierno de España. Y nosotros vamos a seguir tendiendo la mano sin polémica, pero también le tengo que decir con claridad que no vamos a aceptar que nos vuelvan a señalar cuando no están cumpliendo con los plazos y hay una demora que esperemos puedan corregir pronto. Eso fue titular del viernes, que por supuesto se lo teníamos que preguntar, y venimos de una semana, acaba de terminar Fitur pues marcado desgraciadamente por ese accidente de los trenes. Nosotros queríamos entrevistarle en Fitur y usted ajustó su agenda y con motivo de este trágico accidente pues suspendió, canceló algunos actos y bueno, pues se pospuso esa entrevista y está hoy con nosotros como signo de respeto. 2 cosas, por un lado, un apunte sobre el tema del accidente ferroviario, porque ya desde el punto de vista político se están investigando las causas, pero ya empieza a haber pues voces como el Partido Popular que pide la dimisión de Óscar Puente, del ministro de Transportes, también Esquerra Republicana, pues por el accidente en Cataluña. ¿A usted qué le parece que están pidiendo ya la dimisión del ministro? Lo primero es que hemos sabido ayer mismo que se suspende el funeral de Estado que iba a ser este sábado, porque las familias apenas han tenido tiempo de poder despedir a sus seres queridos, ¿no? Esto es una tragedia, es un drama. Personas que estaban celebrando la Navidad con los mejores deseos para este año nuevo han perdido la vida y por tanto que la investigación llegue hasta el final. Yo creo que el ministro Puente está siendo claro. Ha comparecido como ningún otro ministro en circunstancias adversas mientras fue ministro de Transporte, incluso frente a circunstancias muy recientes como la DANA, que no escuchábamos nosotros al presidente de la Comunidad Valenciana durante días sin saber todavía a día de hoy dónde estaba cuando tenía que estar en el centro de emergencia, porque eso es así. Y el ministro Puente ha sido claro, ha dicho la verdad, que es lo que se le pide a los políticos. Por ejemplo, ha dicho que es indudable que una de las razones de lo que se ha producido puede ser el estado de la vía, ¿no? Y a partir de ahí han empezado a pedir dimisiones partidos como el Partido Popular, que mantuvieron a Carlos Masón de una manera... El Partido Popular dice que miente el ministro, lo acusa de mentir. Ha vuelto a sacar ayer mismo información relevante frente a lo que se publica en medios de comunicación, desmontando portadas de algunos medios. Yo lo que pido, sinceramente, es que esto lamentablemente puede pasar y puede volver a pasar. O sea, las tragedias ocurren lamentablemente y todos los gobiernos que haya tendrán que enfrentarse a ellas, ¿no?
Al final son los ciudadanos los que terminan diciendo claramente si se hacen las cosas bien, mal o regular. Y luego está la justicia que tiene que investigar todo. Vamos a esperar a que termine la investigación y coloquémonos, y vuelvo a lanzar el mensaje a los partidos políticos al lado de los familiares que lo están pasando muy mal, ¿no? Respecto a Fitur, que antes lo nombrábamos, allí se hablaron pues de varios temas, de la conectividad de Canarias, de la distribución de la riqueza que genera el turismo entre los canarios, también del aumento de las tasas de ANA y de la cogestión de los aeropuertos de nuestro archipiélago. Parece ser que hay buena sintonía y que se va a sentar Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado para que esa competencia sea traspasada a nuestra comunidad autónoma. ¿Tiene recorrido? Bueno, nos han solicitado ya el Gobierno de Canarias la semana pasada, si no recuerdo mal, hace 2 semanas, el que se pueda activar la bilateral. Nosotros hemos dicho desde el comienzo de la legislatura, desde noviembre del 23, estamos ya en el año 26, que estamos abiertos a las solicitudes que hagan las comunidades autónomas. Esta es la primera que me hace en 2 años y medio el Gobierno de Canarias. Nos vamos a sentar. Lo que se hace es trasladar el Ministerio de Política Territorial esas peticiones a los ministerios afectados, en este caso es Hacienda para el tema del REF y es Transporte para el tema de la cogestión de los aeropuertos, y decir que es una demanda histórica, no solamente de Canarias, sino de muchas comunidades autónomas. Vamos a sentarnos a ver hasta dónde se puede llegar. También lo hemos hecho con el País Vasco y con otros, para, en una cuestión que también los gobiernos autonómicos nos lo citan, nos lo piden, tiene que estar en sus estatutos de autonomía y que lo permita la Constitución. Usted tiene que entenderlo porque fue presidente del Gobierno de Canarias. Sí, yo creo que es muy importante. De hecho, como ministro de Política Territorial, ya hemos conseguido dar muchos más traspasos que algunos gobiernos durante 8 años, yo creo, en el estado de las autonomías. Yo vivo en Canarias y sé lo que es una realidad descentralizada, la necesitamos. Todos los territorios de nuestro país, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Es verdad que en ocasiones hay límites, hay peticiones que nos hacen que no son posibles. Por ejemplo, hemos tenido con el Gobierno vasco reuniones donde no hemos llegado a lo que ellos solicitaban, hemos avanzado en otras cuestiones. Estoy convencido que lo haremos también con lealtad con el Gobierno de Canarias. Una vez que termine con nosotros, ya tiene la agenda marcada esta mañana en un encuentro organizado por el Partido Socialista. Se va a reunir con los sindicatos, con comisiones obreras y UGT Canarias para explicarle la financiación autonómica en concreto de nuestro archipiélago, ese nuevo modelo con el cual no está de acuerdo el Gobierno de Canarias. ¿Por qué cree usted que sí es bueno? Porque nos dan 1.100 millones de euros más al año. ¿Quién que reciba una cantidad determinada dice que no a recibir 1.100 millones de euros más al año? ¿Es que no necesitamos esos fondos? ¿Canarias no necesita más hospitales? ¿No necesitamos más escuelas de 0 a 3 años? Que las necesitamos para, sobre todo, las familias con menos recursos. No necesitamos más infraestructuras hidráulicas, más carreteras, tener fondos para lo que decida el Gobierno de Canarias. Se está poniendo sobre la mesa 1.100 millones de euros más al año. Yo lo que no entiendo es cómo se puede decir que no. Oye, es mejorable. Perfecto. Lo que se dice es que, son 611 por un lado y otros 500 que vienen del Fondo de Compensación, y ese dinero a lo mejor directamente no se puede destinar a ciertos, pues a sanidad, a educación. Entonces, que de cierta manera están reconociendo que estamos infradotados, ¿no?, en esas partidas, y por otro lado, ese dinero que se podrá utilizar, no se podrá utilizar donde el Gobierno de Canarias crea conveniente. Es que hay que decir la verdad. Año 2023 era yo presidente de Canarias y Clavijo lo fue los últimos 6 meses. Se agotó el 100% del fondo de compensación, ese que dicen que no se puede utilizar para sanidad. De ese dinero, de esos 60 millones que había, ahora hay 550, el 25% se dedicó a gasto corriente y el resto se invirtió en promoción del turismo, en infraestructuras sanitarias, en infraestructuras hidráulicas, en infraestructuras educativas. Que le digan a los canarios, que lo ha dicho creo que erróneamente Fernando Clavijo, que no necesita dinero para invertir en más escuelas, en tener más resonancias magnéticas en las islas menores, en tener mejores dotaciones en los hospitales de nuestras islas, en tener nosotros mejores desaladoras, infraestructuras hidráulicas, cuando todo el mundo lo está pidiendo, incluso el Gobierno de Canarias. Creo que se equivocan, ¿eh? Y creo que, se puede ir contra el Gobierno de España con 1000 razones. Yo he leído algunos titulares en medios de comunicación de ciertos representantes empresariales. Dice, nos margina el Gobierno de España y nos dan 1.000 millones de euros más. Y resulta que no veo ninguna portada cuando Fernando Clavijo prometió bajar el IGIT del 7 al 5, que eso significaba para el sector empresarial, pues 600 millones de euros al año, y eso no hay portada. Es decir, yo lo que creo que hay una voluntad permanente de intentar ir contra el Gobierno de España. Yo lo que pido es que nos sentemos, vemos qué propuesta hace el Gobierno de Canarias, la consejera de Hacienda, la ministra ha dicho esto es mejorable,
pero que le digan a los canarios que se renuncian 1.100 millones de euros al año. Más. Pero, como decimos, habrá esas reuniones bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y el resto de las comunidades autónomas respecto a la financiación, pero usted personalmente, no solo con los sindicatos, sino también se va a reunir con otros sectores para explicarle este sistema de financiación. Sí, los sindicatos ya han dicho que les parece una buena propuesta, mejorable, pero es una buena propuesta, yo lo agradezco, porque es una buena propuesta y estamos abiertos a esas mejoras. Nos vamos a reunir, ya hemos pedido cita con las dos patronales, lo que conforma el Consejo Asesor del Gobierno de Canarias, los sindicatos con más representación y las dos entidades patronales, y también nos vamos a reunir con los distintos colectivos, que nos digan que no quieren más recursos para la sanidad, para la educación. Esto tiene un camino, ya se presentó, por cierto, no se votó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Reuniones bilaterales con los consejeros de Hacienda, vuelve al Consejo de Política Fiscal y Financiera y se vota finalmente en el Congreso. Bueno, pues a ver qué partidos son los que terminan votando que 1.000 millones de euros menos para Canarias al año de suplemento, ¿no? Y ojo, porque está haciendo el Gobierno de España, el Gobierno de coalición, una apuesta importante. Pone 24.000 millones de euros propios a las comunidades autónomas. Hay otros partidos que dicen que si llegan a gobernar, le retiran fondos a las comunidades autónomas para centralizar la gestión. Hablo de la ultraderecha y también de la derecha. Bueno, yo lo que creo es que si esto no sale, será malo para Canarias y el tiempo me dará la razón, estoy absolutamente convencido. Me gustaría, antes de terminar, hacerle una pregunta sobre Mercosur, sobre el sector agrícola y ganadero de aquí en nuestro archipiélago, porque si bien el Parlamento Europeo pues ha remitido pues ese acuerdo de libre comercio al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede a lo mejor aplicar de manera provisional. Los agricultores y ganaderos, que lo hemos entrevistado aquí en el Buenos Días Canarios, los de aquí, los de nuestro archipiélago, están preocupados, incluso han convocado concentraciones en Gran Canaria, en Tenerife. No se fían de que la competencia pues sea legal y que puedan competir en las mismas condiciones. Bueno, estamos en estos momentos cerrando un acuerdo de 20 años de negociación en la Eurocámara, que es el acuerdo de Mercosur, con una suspensión que tendrá que decir también la justicia, en la que se ha trabajado durante 2 décadas, más de 2 décadas, y también Canarias tiene una importante importación. No olvidemos que hay muchísimos productos que vienen de fuera, tenemos nuestros arbitrios, y es una propuesta, repito, que se ha trabajado durante 20 años, que además entendemos que tiene los controles suficientes, pero en cualquier caso abiertos a que se pueda también incluir nuevas condiciones para las regiones más alejadas, como puede ser Canarias, a la vez que se está negociando un plan plurianual, un nuevo POSEI. Hemos pedido al del Gobierno de España, también al Gobierno de Canarias. Eso preocupa muchísimo, ¿eh? Claro, pues hemos pedido que se mantenga el POSEI con su singularidad, que incluso hay una propuesta de aumento económico. Me he reunido con los sectores, ellos lo saben, para poder elevar ese documento. Lo hemos hecho también desde el Ministerio de Política Territorial, también para el sector de la pesca, de la agricultura y de la ganadería, y por tanto estamos en un momento trascendental, porque tocaba el que en los próximos años, y hay que pelearlo ahora, salgamos bien parados en esta negociación dentro de la Comisión Europea, una Comisión Europea que es fruto también de unas elecciones en las que lamentablemente ha crecido la ultraderecha, que tiene pensamientos también centralizadores, ¿no? Nos quedamos ya sin tiempo, pero me gustaría preguntarle por ese viaje que ha comenzado el presidente de Canarias, encabezando una delegación, en concreto en Marruecos, con vistas a futuros acuerdos comerciales. ¿A usted qué le parece? Lo he dicho siempre. Por cierto, fue muy criticado incluso por el actual presidente de Canarias, cuando dije que las relaciones con Marruecos, lógicamente, debían ser las mejores posibles. Lo dije, lo digo y lo diré siempre, ¿no? Otros son los que eran muy críticos cuando yo lo decía y luego aplaudían y han asumido, incluso defendido las tesis del Gobierno de España cuando se han planteado cartas, como Pedro Sánchez lo hizo en su momento, ¿no? Dicho esto, también defendiendo los derechos humanos, el orden internacional, la Carta de las Naciones Unidas y también la soberanía de los pueblos y la legítima reivindicación, por ejemplo, de pueblos que llevan pidiendo un referéndum, como es el pueblo saharaui, ¿no? En ese sentido, me parece que es bueno que haya relaciones comerciales, que estén los empresarios, pero también tengo que señalar a quienes eran muy críticos conmigo y hoy están subidos en un avión yendo a reunirse con las autoridades marroquíes. Simplemente un apunte: el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha alertado de que a lo mejor pues se está favoreciendo con esos acuerdos comerciales hasta un punto que puede ir en detrimento, por ejemplo, del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Indudablemente nosotros somos Unión Europea. Yo recuerdo que en su momento Marruecos pidió ser Unión Europea, nosotros somos Unión Europea, somos España. Eso significa que formamos parte de la Unión Europea y eso tiene una serie de circunstancias. Tenemos una gran sanidad pública, una gran seguridad y por tanto somos un territorio atractivo para que vengan gente de fuera a invertir o a disfrutar del ocio, ¿no? Indudablemente Marruecos puede ser en eso un rival, porque también tiene sus bellezas y sus circunstancias, pero nosotros tenemos que defender lógicamente lo nuestro, nuestra seguridad y que formamos parte de la Unión Europea. A Víctor Torres le dejo ya que continúe con su agenda. Como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes.